El 6 de marzo de 2008, el multimillonario ex agente de la inteligencia militar soviética protegido por el Estado ruso, Viktor Bout, aterrizó en Bangkok. Estaba allí para llevar a cabo una venta de armas. Pero la llegada de Viktor Bout a Tailandia marca la etapa final de la Operación Relentless. Esta es la historia de una de las operaciones encubiertas más impresionantes que se hizo durante la guerra contra el terrorismo. Es la historia sobre un equipo encubierto que logra superar a un gran criminal, conocido como el Mercader de la Muerte. En agosto de 1991, un grupo de comunistas radicales llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente soviético y secretario general, Mikhail Gorbachev. Pero un determinado grupo de demócratas se reunieron en el Parlamento ruso. Y Boris Yeltsin, el nuevo presidente de la Federación de Rusia, está a punto de vivir su mejor momento. Este momento simbólico marca el inicio del fin de la Unión Soviética. El 25 de diciembre, Mikhail Gorbachev renuncia y la Unión Soviética colapsó. En ese momento, las reglas del juego geopolítico cambiaron. Ahora existe una nueva Rusia, capitalista y caótica, un lugar donde se hace dinero. Aquellos con espíritu emprendedor se aprovecharon del caos para tomar bienes del Estado y venderlos al mejor postor. Muchos se convertirían en multimillonarios. Uno de estos hombres fue Viktor Bout y se convertiría en uno de los mercenarios rusos más infames de la historia. Los servicios de inteligencia occidentales creen que Viktor Bout nació en 1967 y creció en una parte remota de la Unión Soviética, Tayikistán. El resto de su infancia es un misterio. Viktor Bout es una figura misteriosa y algo difícil de explicar. Es como tratar de fijar jalea al techo. Tenía varios nombres y pasaportes. Sabía cubrir sus huellas. Era muy inteligente. No llamaba mucho la atención de todo el mundo. Los analistas aprendieron después que Bout estudió en el Instituto Militar de Lenguas Extranjeras, una academia de entrada hacia las agencias de espionaje del país. Se le daban bien los idiomas. Hablaba inglés, portugués. Todos hablaban de su fluidez. Uno diría que, debido a su habilidad con las lenguas y los lugares donde estaba involucrado con los servicios de inteligencia. En 1987, a los 20 años y recién graduado del instituto, Bout fue enviado a África con un grupo de supervisores militares soviéticos. No fuimos capaces de rastrear sus acciones en Angola y Mozambique, ni cuál fue su rol. Sabemos que decía ser un oficial de inteligencia. En 1991, luego del colapso del comunismo, Bout se quedó sin trabajo. Pero al ser un antiguo oficial de inteligencia militar con conocimientos de lenguaje y contactos en el Kremlin, estaba en posición para sacar provecho. Él entendía muy bien el mercado, cómo entrar en él y cómo ganar dinero. Era un verdadero emprendedor, ya que salió de un sistema que nunca entendió o valoró el capitalismo. Luego del colapso de la Unión Soviética, todo estaba a la venta. Bout adquirió una pequeña flota de aviones militares por una suma desconocida.
Gary Bush conoció a Victor Bout durante un vuelo en Sudáfrica. ¿En qué lugar de la Tierra un hombre de 22 o 23 años consigue suficiente dinero para comprar un avión? No los tenía porque tenía el dinero suficiente. El gobierno ruso le dio aviones para que los usara. Bout ganó su fortuna con un negocio de carga en los Emiratos Árabes al importar productos occidentales hacia Moscú. Se estima que en solo un año llevaba 200 toneladas de carga todos los días. Pero no tardó mucho en averiguar dónde estaba el dinero real. Victor Bout era el hombre que buscabas si querías armas. Podía darte todo lo que necesitaras en el tiempo necesario a un cierto precio estipulado. El Estado ruso tenía un gran inventario de fusiles Kalashnikov. Bout sabía cómo asegurarlos y dónde venderlos. En África. Bout vivió en África por 5 años. Y mientras las guerras civiles estallaban en los años 90, él se aprovechó del caos. Víctor era bueno con la logística. Trabajábamos en distintos bandos. Víctor con los malos y yo con los buenos. Era muy bueno en esto porque no se asustaba. Víctor no solo apoyaba un conflicto, importaba armas hacia zonas de guerra en África. Sus clientes más leales eran antiguos clientes de la Unión Soviética. Rebeldes, jefes militares y dictadores en Sierra Leona, el Congo, Angola y Liberia. Su plan de negocios era muy simple: hacer la mayor cantidad de dinero posible sin importar las consecuencias. Su negocio se expandió a gran velocidad. Se convirtió en multimillonario a los 30 gracias a su imperio de aviación. Tenía más de 300 empleados que entregaban rifles de asalto, munición, minas y tanques. El negocio de Bout prosperó porque estaba preparado para venderle armas a ambos bandos del mismo conflicto. En muchas ocasiones les llevaba armas tanto al gobierno como a los rebeldes. Ambos bandos estaban conscientes de esto, pero no había otra persona que ofreciera este tipo de servicio. También estaba dispuesto a negociar con los clientes sin dinero, armas a cambio de productos locales. Con frecuencia les decían a los rebeldes: sabemos que no tienen dinero, pero no queremos eso, queremos sus diamantes. E iban a la pista de aterrizaje, entregaban las armas. Estas tenían cierto costo y despegaban con una nueva carga de diamantes. Se necesitaba un gran ego en este trabajo también. Y Victor Bout amaba la atención que se le daba. En menos de 5 años, Victor Bout tuvo un impacto devastador en África. La guerra civil dejó un estimado de 5 millones de muertes en el Congo. La cifra registrada más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Su impacto fue como un terremoto en el continente. La pérdida de vidas humanas era de millones. El uso de Kalashnikovs, granadas y el sistema de armamentos fueron fundamentales para la continuación del conflicto. Victor Bout causó mucha devastación y destrucción. Visitar el campamento de amputados en Freetown y entrevistar las personas que fueron brutalizadas y forzadas a asesinar incluso a sus propios padres, de verdad te hace reconocer los grandes horrores que causó Victor Bout y su comercio mortal a través de África. Victor Bout fue el comerciante de armas ilegales más exitoso en la historia. Los servicios de inteligencia occidentales monitoreaban en secreto el cargamento de armas ilegales y rastreaban al hombre detrás de estos.
Peter Hain era el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido en ese momento. Casi a diario me presentaban informes de inteligencia sobre Booth e intentábamos averiguar qué podíamos hacer. Mi única opción era usar mis privilegios parlamentarios y, nombrar a Victor Booth. El 7 de noviembre de 2000, durante un discurso en la Cámara de los Comunes, Hain creó un apodo para Booth que resonó alrededor del mundo. Victor Booth es el responsable de las sanciones en este momento, un verdadero mercader de la muerte. Si puedes crear una frase que describa a la perfección lo que quieres decir, puedes jurarlo que crearás un gran impacto. El nombre se quedó. El discurso de Peter Hain fue un punto fundamental para que otros reporteros como yo pudieran escribir sobre él. Nos dio cobertura legal para escribir sobre él y un apodo pegadizo, el mercader de la muerte. De pronto, gente en la comunidad de inteligencia estadounidense y otras comunidades se enfocaron en quién era Victor Booth. El ex agente de la inteligencia militar soviética, Victor Booth, estaba en la mira de los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses, quienes descubrirán que su tráfico de armas se expandió a un nuevo territorio, uno que traerá su perdición. A esta altura, los negocios de Victor Booth lo habían convertido en el proveedor de armas más famoso del mundo, originando conflictos y armando a caudillos africanos, sin que nadie lo detuviera. Pero Booth estaba a punto de adquirir un cliente que lo pondría justo en la mira de los servicios de inteligencia occidentales. En Afganistán, el violento conflicto entre el Mujahideen y la Unión Soviética de 1980 se convirtió en una guerra civil brutal. Victor Booth le había facilitado armas al gobierno afgano y estaba cerca de un nuevo trato por 3 millones de cartuchos de municiones de AK-47. Era un gran negocio para estar involucrado. Llevaba armas a un gobierno elegido de manera democrática y ¿por qué no debería hacerlo? Pero un grupo islámico poco conocido comenzaba a ganar prominencia en la región. Eran conocidos como el Talibán y querían llamar la atención de Booth. El Talibán forzó al avión de Booth a aterrizar en una pequeña pista de aterrizaje en medio de la nada. Tomaron a la tripulación como rehenes y robaron 3 millones de rondas de munición para ellos. Booth voló él mismo a Afganistán para convencer al Talibán de liberar a su tripulación. Se le garantizó una audiencia con el líder del Talibán, Mullah Omar. La historia dice que Omar tenía un precio para la libertad de la tripulación. Quería armas para pelear su guerra contra el gobierno afgano y su enemigo, Estados Unidos. Booth parece haber llegado a un acuerdo y se dio cuenta de que podía beneficiarse al administrarle armas a ambos bandos. Fue el comienzo de una asociación lucrativa. En los primeros meses de 1995, el Talibán tomó gran parte de las regiones del sur y el oeste de Afganistán, usando las armas de Booth. En ese momento todo pasó desapercibido, pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelaría que Booth ganó alrededor de $50 millones del Talibán durante este tiempo. El islamismo radical no era la prioridad de nadie en ese momento. Todo era visto como un caos. Luego, todo cambió. Luego del 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos reconoció esta increíble mezcla de crimen y terror. La guerra contra el terrorismo comienza con Al-Qaeda. El presidente de Estados Unidos, George Bush, nombró a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, enemigo público número 1. El 20 de septiembre de 2001, Estados Unidos inició la guerra contra el terrorismo. Cualquier nación
en cualquier lugar. Ahora tiene que tomar una decisión. O están con nosotros o están con los terroristas. Un mes después de los ataques terroristas en las Torres Gemelas, Estados Unidos invadió Afganistán. No solo buscaban al Talibán, también buscaban hacer pagar a aquellos que armaron a estos grupos islamistas radicales. Esto lleva la atención hacia Booth, ya que el gobierno se enfocó en Al-Qaeda y el Talibán, y al buscarlos en Afganistán, era aparente que Victor Booth tenía algo que ver. El 18 de febrero de 2002 fue publicada una circular de la Interpol para Booth, una orden de detención internacional por tráfico de armas y lavado de dinero. Creo que en el momento en el que se publicó la circular pensó, es posible que me arresten. Para entonces, Victor Booth había regresado a Rusia. El antiguo oficial de inteligencia, Vladimir Putin, era presidente. Putin se enorgullecía de su lealtad a antiguos camaradas de inteligencia y le ofreció refugio seguro a Booth. El Estado ruso decía que no sabían dónde estaba Victor Booth. Eso demuestra un nivel de complicidad y de defensa que los rusos decidieron poner sobre él. Desde la seguridad de Moscú, Booth sorprendió a todos al iniciar una campaña de relaciones públicas para limpiar su nombre. Decidió que no tenía nada que perder al salir e intentar ganarse a todo el público. Hizo lo posible para limpiar su nombre. Decía ser un proveedor de bienes que muchos necesitaban. Ese era su argumento. Pero en mayo de 2004 llegó un punto crítico. Debido al caos seguido de la invasión de Estados Unidos a Irak para derrocar a Saddam Hussein, el Pentágono usó las compañías de carga que estuvieran cerca para llevar suministros militares a los soldados en las primeras líneas. ¿Podría rastrearse alguna de estas compañías hasta Victor Booth? Booth parece haberse convertido de traficante de armas buscado a nivel internacional a repartidor de armamento para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El traficante de armas más buscado del mundo, al que cazaban la Interpol y la CIA, enviaba suministros a una de las bases aéreas más seguras y secretas en todo el mundo. Los investigadores afirman que Booth ganó un estimado de $60 millones del Pentágono, además de los 50 millones del Talibán. La humillación del gobierno estadounidense los hizo más determinados en la tarea de atrapar al mercader de la muerte. Y durante el verano de 2007 pidieron ayuda a la Administración para el Control de Drogas. Derek Maltz era el director de la División de Operaciones Especiales para entonces. Nosotros teníamos un equipo investigativo internacional bilateral en la División de Operaciones Especiales que nos permitió seguir a esta amenaza y llevarla a la justicia. La Casa Blanca nos dio órdenes de investigar a Victor Booth y lo tomamos como un desafío. Necesitaban algo que llevara a Victor Booth lejos de Moscú y de Rusia, lejos de la seguridad hasta donde se pudiera rastrear y arrestar. La DEA conocía una cosa que tentaría a Booth lo suficiente para dejar Moscú: una venta de armas lucrativa, y crearon una operación encubierta ultrasecreta llamada Operación Relentless. La idea fue creada por la DEA. Consistía en un equipo que se presentaría como guerrilleros de las FARC, una organización terrorista colombiana. Y se escogió esta organización porque se sabía que las FARC quería comprar misiles de superficie aire. La FARC era un ejército guerrillero que usaba dinero de tráfico de drogas, secuestros y extorsión para fundar su guerra contra el gobierno colombiano. Bajo la ley estadounidense, la venta de este tipo de misiles tiene una sentencia automática de 25 años en prisión.
La meta de esta operación era grabar a Boat ofreciendo sus servicios. Para llevar a cabo la operación, Derek Moulds escogió a uno de los principales agentes asignados de la DEA, un ex-marine con 2 décadas de experiencia, Wayne Brown. Era un hombre inteligente y elocuente, muy calculador. Es entendible porque es bueno en lo que hace. Era una persona sociable. Brown entendió que solo se acercaría a Boat a través de una compleja cadena de fuentes e informantes. Investigamos, buscamos en los sistemas de inteligencia de la DEA para encontrar referencias a Victor Boot. Y le encontramos y notamos que un agente del caso conocía a alguien con información sobre Victor Boot. Brown contactó a este individuo, una fuente confidencial que entregó el nombre del primer vínculo esencial en la cadena. Un hombre llamado Mike Snow, cuya imagen no puede ser revelada. Mike Snow era un piloto de avioneta del Servicio Aéreo Especial con el ejército británico. Era muy ingenioso. Decía las cosas como eran y como son. La DEA se enteró de que Mike Snow y Victor Boot se conocieron en Sudáfrica en los años 90 y al parecer seguían en contacto. Mike Snow habló con Victor Boot de manera directa y sin miedo. Y Boot, al ser ruso, apreciaba y respetaba esa actitud. Por esa razón existía un respeto mutuo. Conociendo la importancia de reclutar a Snow como informante, en septiembre de 2007, Wayne Brown se reunió con él en un sitio neutral. Dijimos, Mike, si no quieres ayudar, lo entendemos. Y la mañana siguiente nos encontramos y me dice, ya llamé a Boris. Así llamábamos a Víctor, quien seguía muy involucrado. Mostró todo el interés en seguir con su negocio. Había visto el impacto de estas armas en África y sabía que Víctor movía armas dentro y fuera de África. Y realmente creo que sentía la responsabilidad de ayudarnos. Esto era solo el comienzo, aún debiendo enfrentarse al desafío más difícil: llamar lo suficiente la atención de Víctor para alejarlo de la seguridad del Kremlin. Los investigadores de la DEA llevaban un mes en una operación encubierta para atrapar al traficante de armas y antiguo operativo de la inteligencia militar rusa, Victor Bout. Pero antes de iniciar la operación, deben de acercarse a alguien en el círculo de confianza de Bout. El informante de la DEA, el expiloto de avioneta Mike Snow, les dio el nombre de alguien cercano a Bout. Si existía alguna persona en el mundo fuera de Rusia y Moscú en la que Bout confiara, era Andrew Smolian. Un ciudadano británico criado en Sudáfrica, Andrew Smolian, ayudó a Bout a dirigir su vasto negocio de tráfico de armas en África en los años 90. Lo llamaba Babu, que en suajili significa abuelo. Cuando Victor Bout enviaba todo rumbo a África, hacia distintas zonas que estaban en conflicto, Andrew Smolian era su mano derecha en el negocio. Pero Smolian se había quebrado, lo que significa que estaba desesperado y vulnerable. Y en noviembre de 2007, Snow se contactó con Smolian con un trato. Smolian picó el anzuelo y aceptó reunirse con Snow y sus asociados en persona. Ahora la DEA debía apresurarse. Se dieron cuenta que debían de crear un equipo con las credenciales necesarias para hacer que Bout creyera que trabajaban en esa línea de mercado negro en la que él estaba. Necesitas a un ladrón para atrapar a otro. La DEA había atrapado a una gran cantidad de individuos que traficaban drogas o armas e hicieron tratos con ellos.
Uno podría llamarlos espías. Los usamos para infiltrarse en estas organizaciones. Pueden hacer cosas que otros agentes no pueden. Entran en situaciones riesgosas. Es su decisión. Brown encontró al operativo encubierto perfecto para presentarse como comprador de armas de las FARC. Un hombre con el apodo de Carlos. Carlos era conocido como el rey de redadas. Era la persona que querías frente a un traficante de drogas o armas. En estos casos era capaz de convencer a cualquiera de que era quien decía ser. Carlos había estado en la inteligencia militar de Guatemala antes de involucrarse en el tráfico de drogas, pero decidió cambiar de bando. Entró a la DEA en Guatemala y dijo, esto es en lo que estoy involucrado y quiero alejarme. Creamos una buena relación a través de los años, era un gran agente y lo hacía por una muy buena razón. En enero de 2008, la DEA envió a Carlos a encontrarse con Andrew Smolian por primera vez, en un restaurante en la isla de Curazao, cerca de la costa de Venezuela. La idea era presentarle a Carlos a Andrew Smolian para convencerlo de que esas personas eran reales. Carlos accedió a ser entrevistado para este documental, pero su identidad permanecerá protegida. Así que escucharemos su voz, pero no veremos su rostro. Mi trabajo era convencerlo de que en verdad era un miembro de las FARC y que era capaz de comprar estas armas. Es como actuar, pero más intenso porque es el mundo real. Si algo sale mal, mueres. La misión de Carlos era convencer a Andrew Smolian de organizar una reunión en persona con Victor Bout fuera de Rusia. Recuerdo decirle que era un miembro de las FARC que buscaba comprar armas de Victor Bout. Si no lograba convencer a Smolian de quién era, el trato terminaría ahí. Supe que la reunión fue un éxito, ya que él estaba emocionado. Podía ver su rostro. Me estaba ganando su confianza. Le emocionaba estar involucrado en algo grande. Andrew contactó a Victor Bout de inmediato y le dijo que tenía algo muy importante que decirle sobre un gran trato. Carlos y la DEA no tuvieron respuesta de Bout por 11 días. Hasta que Smolian se puso en contacto. Dijo que Bout estaba dispuesto a reunirse con Carlos. Decidieron encontrarse en Rumania, un viejo estado del bloque soviético, donde la DEA creía que Bout se sentiría a salvo. Lo que no sabía es que Rumania era el lugar perfecto para que la DEA llevara una operación encubierta. Creíamos que al enviar a Victor Bout a Rumanía, resolvería nuestro problema. Su proceso de extradición sería rápido y sencillo. Si lográbamos arrestarlo en Rumanía, el proceso duraría al menos 45 días. El equipo de la operación Relentless voló a Bucarest, instalaron una estación de vigilancia y esperaron a la llegada de Victor Bout. Pero surgió un problema casi de inmediato. Víctor dijo que tenía problemas para ir a Rumania. Los ciudadanos rusos necesitan una visa para entrar a Rumania, y Bout tenía una orden de detención de la Interpol a su nombre. Pasaron días mientras Víctor intentaba obtener su visa. Estaba en el teléfono con Andrew, discutiendo el problema de su visa. En ese momento pensamos que no lo lograríamos, que realmente no lo podríamos hacer. Carlos sabía que en esta situación un comprador de armas ilegales se haría el difícil, así que fingió perder la paciencia e intentó salir. Debíamos asegurarnos de que pareciera real. No podíamos quedarnos en Rumania más tiempo, ya que eso los haría sospechar. Tuvimos que reunirnos y decir, bien, nos iremos de Rumania, no seguiremos con el trato.
Ahora debían de esperar a ver si Boat intentaba resucitar el trato. Seis días después, Boat envió un mensaje al correo falso de Carlos. Cuando recibimos el correo, se sintió como un jonrón. Que Victor Boot enviara un correo a la fuente era algo increíble. Uno de los agentes dijo, no puedo creer que utilizó su nombre real para abrir una cuenta de correo. No puedo creer que lo hizo. Parecía creer que era intocable. Luego, Victor Boat llamó a Carlos para organizar otra reunión en un lugar que no requiriera visa: Bangkok. Esta es una grabación de esa conversación que grabó Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ir a Tailandia. ¿A Tailandia? Sí. ¿A Bangkok? Sí, ¿crees que puedas ir? Sí. Está bien. La reunión sería unos días después en un hotel de Bangkok. Mis agentes fueron con la DEA a Tailandia e hicieron un equipo maravilloso junto a la policía de Bangkok y se encargaron de que tuvieran toda la información. Parecía que Boat tenía ganas de salir de Moscú. Había sido sancionado y había estado en Rusia por mucho tiempo. Creo que tenía ganas de salir a la acción. El 6 de marzo, poco después de las 10, el traficante de armas más infame del mundo aterrizó en el aeropuerto internacional de Bangkok. Lo vigilaron desde su aterrizaje. Teníamos todo tipo de vigilancia encubierta. Había alguien en una cabina de peaje, a otro más en la carretera fingiendo que su auto no funcionaba. Estábamos tan cerca que no queríamos perder a Victor Boot. Boat se acercaba al hotel donde estaba Carlos y su equipo de la DEA esperándolo. Estaba algo nervioso al principio porque sabía que era un caso muy importante y quería que todo saliera perfecto. La DEA tenía agentes por todo el hotel y convirtieron una habitación en el piso 20 en un centro de comando. La policía de Tailandia tenía una unidad armada alerta. Carlos estaba en posición y dije, hagámoslo, es el momento. Poco después de las 11:30, Victor Boat entró al vestíbulo del hotel. Creía que estaba a punto de hacer una gran venta de armas. Este era el momento. Era ganar o perder en una de las operaciones encubiertas más grandes de la DEA. Para poder crear un caso irrefutable contra el traficante de armas, Victor Boat, el agente encubierto, Carlos, tenía un objetivo claro: captar con su micrófono suficiente evidencia para llevarlo a una corte estadounidense. Necesitábamos toda la evidencia posible, así que teníamos que decirle que el dinero venía de las drogas y luego decir que las armas que compraríamos serían usadas contra estadounidenses. Dijo que, como nosotros, era un enemigo de los Estados Unidos. Por eso éramos amigos, para trabajar en contra de Estados Unidos. Estaba orgulloso de mencionar que también era enemigo de los Estados Unidos, así que se alegró de escuchar que las armas serían usadas para derribar a pilotos estadounidenses. Grabaron a Boat ofreciéndole a Carlos una alarmante cantidad de armas. Hablamos de 5,000 AK-47, hablamos de partes de armas y rifles rusos, hablamos de naves no tripuladas, hablamos de Mempets, hablamos de 3 millones de municiones. Era un trato muy grande, 20 millones, entre 15 y 20 millones de dólares.
Escribían todo lo que decíamos, todas las armas, qué tipo de armas necesitábamos. Nos decía dónde y cómo nos las entregaría. Pero Carlos necesitaba que Vought ofreciera algo en específico, algo de la lista internacional de armamentos prohibidos para comercio o intercambio. La venta de misiles de tierra-aire tiene una sentencia obligatoria de 25 años en cualquier lugar. Así que era importante que Víctor mencionara este tipo de misiles. En la reunión, Vought dijo que podía proveer 700 misiles a un costo de $120,000 cada uno. Entre 15 y 20 millones de dólares. Y eso sería todo. Vought incluso presumió frente a Carlos sobre sus conexiones con el gobierno ruso. Dijo que tenía apoyo del jefe. Yo creo que se refería al apoyo de Vladimir Putin. Mencionó que un ministro debía firmar algo de papeleo. ¿Qué tiene que ver un ministro con el papeleo? Carlos tenía toda la evidencia que necesitaba la DEA grabada en su micrófono. Era el momento de atrapar a Vought. Pero cuando Carlos dio la señal para que los agentes entraran, hubo una llamada. Surgió un problema. Sabíamos que habían reservado una sala de conferencias en el piso 27, pero no sabíamos cuál era. No teníamos ni idea de dónde estaban, si estábamos en el piso correcto o en el lugar correcto. Carlos ganó algo de tiempo. Debía mantenerlo en la habitación. Si decidía salir de ahí e irse de Tailandia, podríamos perderlo de vista y no podríamos arrestarlo. Todos estaban preocupados. Creíamos que lo habíamos perdido. ¿Qué pasaba si cambiaban de opinión o llegábamos muy tarde? ¡Manos arriba! ¡Ahora! Eso fue lo ¡Manos más arriba! peligroso porque no sabía si Víctor tenía un ¡Al suelo! arma en su maleta. ¡Vamos! Si decía que no quería ser arrestado y nos disparaba a todos o nos mataba. Ese sin duda fue el momento más tenso. Vought estaba tan convencido de que todo era real que ni siquiera llegó armado. La policía tailandesa se llevó a Vought bajo custodia. Luego de casi 2 décadas de tráfico de armas a escala mundial, el hombre conocido como el Mercader de la Muerte se vio cara a cara con el equipo de la DEA encargado de llevarlo a la justicia. Los agentes y yo dijimos: Víctor, ¿estás consciente de que los individuos con los que Andrew y tú han estado reuniéndose estos 3 meses trabajan para la DEA y que todo fue grabado? Y Víctor nos vio y dijo: parece que tienen todas las cartas. Y en ese momento parece reconocer que estaba acabado. Ahora la DEA solo tenía un desafío: llevar a Vought a Estados Unidos para enfrentar sus cargos. En ese momento, los poderosos aliados de Víctor Vought en el Kremlin intervinieron. Utilizaron a un antiguo agente de inteligencia como un peón en una batalla más grande. Era una lucha de poder entre Tailandia, Rusia y los Estados Unidos. Por eso todo se volvió político. Era increíble que bloquearan la extradición cuando era claro que este hombre era un asesino y un comerciante de sangre. Creo que lo que más temían era que Víctor Vought podía colaborar con Estados Unidos. ¿Qué podía decir para salvar su trasero? Fuentes informaron a la DEA de ciertas reuniones clandestinas en prisión con oficiales rusos no revelados. Era claro que no era una visita del consulado. Era de un nivel mucho más alto en el gobierno ruso. Creo que hicieron todo lo posible para protegerse a sí mismos, tanto como a él. Por más de 2 años, las autoridades rusas y estadounidenses disputaron sobre el destino de Vought. Mientras tanto, Vought no reveló nada.
Intentamos que cooperara, pero fue entrenado para no cooperar, en especial con Estados Unidos debido a lo que sucedió en la Guerra Fría. Al final, en 2010, las autoridades tailandesas aceptaron la extradición de Boat a Estados Unidos. El 15 de noviembre, un equipo de agentes de la DEA llegó a Bangkok. Al día siguiente, preocupados por alguna interferencia de los rusos, la DEA le dio un chaleco antibalas para el camino al aeropuerto. Logramos llevarlo al avión. Recuerdo a Víctor sentado en la esquina, tenía auriculares, escuchaba música. Lo sacamos de Tailandia, peleamos por la extradición y ahora está en el avión de camino a Estados Unidos. Fue un sentimiento genial. En la corte de Nueva York, Boat se enfrentó a 4 delitos de terrorismo, incluyendo conspiración para asesinar estadounidenses y conspiración para venta de misiles de tierra-aire. Su viejo compañero de negocios y amigo, Andrew Smolin, testificó en su contra a cambio de una sentencia menos severa y la esperanza de entrar al programa de protección de testigos. Durante el caso, Boat mantuvo su silencio. No dijo nada para defenderse ni buscó testigos. Te hace preguntarte, ¿por qué? Eso arriesgaría revelar secretos del Estado ruso. Lo que Viktor Bout y sus compatriotas no podían hacer. Porque si lo hacías, si te sales de la línea en los ojos de Moscú, no podrás volver a Rusia jamás. El 5 de abril de 2012, Viktor Bout fue sentenciado a 25 años en prisión, culpable de suministro ilegal de armas a enemigos de Estados Unidos. Fue el acto final en una de las operaciones encubiertas más grandes en la historia de la inteligencia estadounidense. Tanto la DEA como nuestros compañeros alrededor del mundo triunfaron al sacarlo del juego y encerrarlo. He visto algo de la destrucción creada por estas armas, así que es muy satisfactorio saber que un hombre como ese está tras las rejas. Este fue el mercader de la muerte, un hombre que tenía que estar tras las rejas para que otros lo vieran como ejemplo. Así es. Hoy en día, Viktor Bout se encuentra en Estados Unidos en la penitenciaría de Marion, Illinois. No tiene derecho a ser puesto en libertad hasta enero de 2030 y aún se niega a revelarle cualquier información a las autoridades estadounidenses sobre sus promotores en el Kremlin. Como el clásico agente de inteligencia rusa, como todo un espía, Viktor Bout fue hacia su celda, desafiante y en silencio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia juró hacer el esfuerzo necesario para regresar a Viktor Bout a su tierra natal a la primera oportunidad disponible.